Y en la Asamblea Constituyente, las comisiones apuran los trabajos para la entrega de dictámenes, cuya fecha límite es el próximo 10 de diciembre. En la Comisión de Desarrollo Sostenible se reiteró el no rotundo a la propuesta de plusvalía, mientras que la Comisión de Ciudadanía también dio a conocer sus avances. Tal y como se encontraba establecido en el proyecto de Constitución, fue aprobado en la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrático y Régimen de Gobierno de la Asamblea Constituyente el voto a los 16 años de edad. Lo anterior se dio con 9 votos a favor y 6 en contra. En tanto, continuó el debate en torno a la plusvalía. La diputada Dolores Padierna dijo que existen consensos para incorporar el texto íntegro del artículo 122 de la Ley Federal y suprimir la propuesta del proyecto de Constitución. Entonces, para evitar confusiones, decimos un no rotundo a la redacción que traía el grupo redactor y vamos a preferiblemente a transcribir lo que dice la Constitución Federal, que tiene además un desarrollo más atinado en la Constitución de la Ciudad de México. La diputada Clara Brugada refirió que la nueva propuesta es solo un engaño, ya que la nueva ley de vivienda recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa ya contempla el cobro de las plusvalías por parte de la Administración Central e hizo un llamado a no plasmar el tema de los impuestos en la Constitución. Exhortamos al jefe de gobierno a no publicar esta ley y enviar las observaciones para que sea retirado de la nueva ley. Consideramos que en la Constitución de la ciudad no puede definirse impuestos, debe definirse los criterios. El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible respondió a este señalamiento y dijo que la ley de vivienda, aunque sea promulgada el próximo año, deberá sujetarse a la redacción final de la Constitución local. La Constitución, cuando esté aprobada y entre en vigor, será la norma superior de esta ciudad. Y en consecuencia podrán modificarse las leyes existentes, aun cuando se aprueben el año que entra. Por tanto, ninguna de esas leyes va a condicionar a la Constitución que está en debate. Por cierto, en la Comisión de Poder Judicial, sus integrantes aprobaron la creación del Consejo Judicial Ciudadano, que tendrá la facultad de nombrar a los 7 integrantes del Consejo de la Judicatura. Los diputados aseguraron que esto garantizará la autonomía de la Judicatura, ya que no será presidido por el mismo titular del Tribunal Superior de Justicia, tal y como ocurre hoy en día. Jesús Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.